Muy bien, iniciamos. Muy bien, buenas tardes hermanos, me alegro mucho de estar con vosotros. Estoy un poco constipado, he tomado un Frenadol y estoy un poco flotando, pero vamos a ver si puedo hacer la conferencia esta tarde. Y tengo que confesar, ha sido un gran desafío preparar este estudio porque, como bien sabéis, la epístola de Pablo a los romanos es una epístola bastante larga, de 16 capítulos, y además es quizá su carta más profunda teológicamente. Entonces, hacer un resumen de toda esta epístola en 55 minutos, es muy difícil hacerlo en menos tiempo, y aún así va a ser un gran desafío hacerlo en 45, 50 por ahí. Vamos a ver cómo va. Pero vamos a empezar con oración. Padre Celestial, te damos gracias por habernos reunido en este lugar, en esta tarde, y gracias, Señor, por el privilegio de profundizarnos juntos en tu palabra. Ayúdanos a ver en esta tarde la joya que tenemos en tu palabra y en la epístola de Pablo a los romanos en particular, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para comprender tu mensaje a nosotros, que es el mensaje más precioso que oídos humanos pueden oír, que es el Evangelio de Dios. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a recibir en nuestros corazones tu palabra, abrazar con todo corazón al Señor Jesucristo y vivir por la fe en Él siempre. Te lo pido en su nombre. Amén. Amén. Muy bien, el libro de Romanos, como os he dicho, es quizá el libro más profundo que jamás ha sido escrito. Eso es lo que dijo un poeta inglés, Samuel Coleridge, el libro más profundo jamás escrito. Otro comentarista, F.B. Meyer, dijo o describió Romanos como la más grande y rica de todas las epístolas de Pablo. Y el reformador protestante Juan Calvino dijo que cuando uno comprende esta epístola, encuentra abierto el camino para la comprensión de toda la Escritura. Y hay muchos que han tenido esta opinión, que Romanos es como una puerta que nos da entrada a una comprensión global de toda la Escritura, porque Pablo trata de tantos y tantos temas en esta epístola. Nos habla de la condición del ser humano sin Cristo, la necesidad que todos tenemos de un Salvador, la gracia de Dios que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Nos habla de la vida cristiana, cómo se debe vivir una vez que alguien ha sido justificado en Cristo. Y luego nos habla de la ley, qué papel tiene la ley en todo el plan de Dios, y qué papel tiene el Espíritu Santo, y por qué no se han convertido más judíos. Y de Romanos 9 al 11 nos va a hablar sobre los judíos en el plan de Dios. Y luego en el capítulo 12 al 16 es la parte práctica, porque siempre en las epístolas de Pablo, él comienza con doctrina, enseñando teología sana. Pero luego no termina ahí, siempre aplica al final su enseñanza en términos muy prácticos. Entonces, ¿qué sabemos sobre el origen de este libro? Bueno, sabemos que fue escrito por el apóstol Pablo y que fue escrito de la ciudad de Corinto. Esta es una suposición, pero se basa en evidencias en el libro de Romanos. No voy a entrar en esas evidencias, pero hace mención, por ejemplo, de unos individuos que envían saludos, que se sabe que eran miembros de la iglesia de Corinto. Además, habla de una hermana que envía sus saludos, que está en un pueblo que está justo al lado de Corinto. Entonces, todas estas evidencias indican que Pablo escribió este libro de Corinto cerca del final de su tercer viaje misionero, o sea, en el año más o menos 56 o 57. Es decir, esta epístola fue escrita
26 o 27 años después de la resurrección. Y aunque parece, a lo mejor alguien dice, son muchos años, en realidad no son muchos años. Mira, este año voy a cumplir 27 años desde que, hace 27 años yo fui a trabajar con Pepe Moreno, un pastor en el pueblo de Alcázar de San Juan. Fue la segunda vez que vine a España y tengo muy clara en la memoria mi llegada a España en el año 98, conociendo a Pepe, la primera tarde que pasé en su casa. Tengo recuerdos muy vivos. Mi esposa y yo vamos a cumplir 25 años de matrimonio en este año. Y aunque han pasado muchas cosas en esos 25 años, pero tengo muy frescas la memoria, los recuerdos de haberla conocido, etc. Entonces, en realidad, 27 años de la resurrección no es un tiempo muy largo. Muchas cosas pasaron estos 20 años. La iglesia nació con la predicación de los apóstoles. Luego Pablo, cuando era Saulo, se convirtió en el gran perseguidor de la iglesia. Persiguió a la iglesia. Después fue convertido en el camino a Damasco. Después empezó a ministrar el evangelio en Damasco y luego en otros lugares. Después fue llamado en su primer viaje misionero y plantó varias iglesias. Después el segundo viaje misionero y plantó más iglesias. Y después el tercer viaje misionero y llegamos hasta su estancia en Corinto cuando escribió esta carta. Entonces muchas cosas pasaron en esos 27 años, pero fue un tiempo corto. Entonces, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué quería escribir ese libro a los romanos? Pues él dice en esta epístola que tenía planes para ir a verlos. Entonces quería enviarles saludos, pero él también dice que quiere ir a verlos. Y es como si quisiera darles de antemano un resumen del evangelio que él predicaba. En eso nos lleva a considerar el primer capítulo. Y voy a centrarme más en algunos capítulos que en otros. Voy a entrar en más detalle en algunos capítulos y voy a resumir muy brevemente otros. Pero es importante que entendamos el tema del libro. Y como veis en este bosquejo que os he dado, y voy a decir, yo no voy a tomar crédito por este bosquejo. Este bosquejo es de un escritor muy bueno que se llama Warren Wiersbe. Y él ha hecho este bosquejo del libro de Romanos y me gustó tanto que yo dije, voy a usarlo porque es un muy buen resumen del libro. Pero en el primer capítulo de Romanos, Pablo primero se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo y luego identifica su mensaje como el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque quiere mostrar la autoridad con la que les va a hablar. Él ha sido llamado como apóstol. Un apóstol era un representante de Cristo, personalmente escogido por Cristo, que había visto a Cristo resucitado. Todos los apóstoles vieron a Cristo resucitado y que había recibido autoridad para actuar como la portavoz de Jesucristo, enseñando con autoridad infalible su palabra. Y el evangelio que va a enseñar no es el evangelio de Pablo. Él dice aquí claramente en el primer versículo, para el evangelio de Dios. Él les va a enseñar el mismo mensaje del Dios de los cielos. Y dice que quiere ir a verlos y reconoce que en la iglesia de Roma hay mucha diversidad. Hay tanto gentiles como judíos. Judíos, miembros de la nación escogida de Dios, y gentiles, todo el resto de la humanidad. Y lo que Pablo quiere que comprendan es que el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, es relevante para todos los hombres, sean judíos o sean gentiles, porque Dios tiene un solo mensaje para la humanidad, y es el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Cristo. Entonces, Pablo comienza a desarrollar su argumento, y lo primero que quiere mostrar la relevancia
del Evangelio para todos, sean quienes sean. ¿Por qué es el Evangelio relevante para mí? Y en los primeros 3 capítulos lo que hace Pablo es mostrar que el Evangelio es relevante para todos, porque todos tenemos la misma necesidad. Y es que somos por nacimiento y por elección propia también pecadores. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y hemos escogido pecar en nuestra vida muchas veces y llevamos por dentro una naturaleza de pecado. Así que necesitamos a un Salvador. No hay nadie que no necesite un Salvador. Y empieza a mostrar cómo esta es una verdad que se aplica tanto al mundo gentil como al mundo judío. Entonces, en el capítulo 1, de los versículos 18 a 32, primero habla de los gentiles, el mundo fuera de Israel. Y sabemos que está hablando de los gentiles porque está hablando de personas que no tienen la palabra de Dios y que practicaban determinados pecados que eran bastante comunes en el mundo gentil y no tanto en Israel. Pecados sexuales que él menciona en este pasaje. Y no eran tan comunes porque si una persona era encontrada en esta situación, los apedreaban, ¿no? O sea, pero en el mundo gentil esos pecados eran muy comunes. Pero lo que Pablo quiere mostrar en el primer capítulo es que no hay ningún ser humano a quien Dios no se haya revelado de alguna manera. O sea, ha dado conocimiento de su persona a todo ser humano, incluso a aquellos que no tienen la Biblia. Y si alguien dice, ¿y cómo? Pablo dice, por la misma creación. Dice que lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Dios se revela a todos los seres humanos a través de la creación y de la conciencia como un ser eterno, porque sabemos que este mundo no está simplemente aquí. O sea, el diseño que manifiesta las maravillas que hay demuestra que un hacedor. Si yo encuentro un reloj en la playa, no voy a decir, bueno, a lo mejor simplemente las olas y la marea ha producido este reloj. No, demuestra demasiada complejidad. Es una máquina que funciona. Claramente tiene un creador. Cuando las personas miran a su alrededor, saben que hay un creador eterno, todopoderoso, inteligente. Entonces, lo que deben hacer es caer de rodillas y clamar, ten misericordia de mí. Pero tristemente sabemos que eso no es lo que pasa. Y Pablo dice en el Romanos 1 que la razón es porque el corazón de los seres humanos caídos, y más tarde va a decir caídos en Adán, es un corazón ingrato. O sea, no hay gratitud. En vez de querer reconocer al verdadero Creador y someterse a Él, las personas quieren ser un Dios para sí mismo. Quieren vivir a su aire, quieren mantener a Dios a raya, a lo lejos, ¿no? Y vivir a su manera. Y cuando eso pasa, dice, eso provoca la ira de Dios. Dios es un Dios santo, Dios odia el pecado, y los que practican y viven bajo el pecado, el dominio del pecado, despiertan el desagrado de Dios y Dios los juzga en el presente, como entregándoles a su propio pecado. Y esa es la explicación de lo que vemos en la sociedad, todo el desenfreno moral. ¿Qué pasa? Decimos, ¿dónde está Dios? Pues Dios está en ese mismo acto de entregar a los hombres a la perversidad y la maldad que está en sus corazones, a fin de que aprendan que son pecadores y necesitan un Salvador. Pero para que los judíos no se den palmaditas en la espalda diciendo, oh, pero somos nosotros mejores,
tenemos la ley. Él dice, cuidado, tener la ley de Dios, y ellos tenían la ley y los profetas. Sí, esta es una gran ventaja. Vosotros judíos, dice en Romanos 2, habéis sido muy bendecidos por Dios con muchos más privilegios espirituales que los gentiles. Pero tener los profetas, los escritos de los profetas, la ley de Moisés, tener la ley, no es lo mismo que guardar la ley. Así que no penséis que simplemente por los privilegios que habéis recibido, estáis bien con Dios. Si vais a buscar salvación por la ley, tenéis que guardar la ley. ¿Cuándo? Siempre. Perfectamente. Porque si uno busca la salvación por la ley, tiene que guardar la ley. Y Pablo dice, vuestra forma de comportamiento ha despertado la blasfemia de los gentiles, porque ven vuestra hipocresía. Vosotros os consideráis maestros de la ley, pero vivís en constante violación de la ley. Decís que la gente no debe robar, pero estáis robando del templo. Decís que la gente no debería adorar a los ídolos, pero vosotros os arrodilláis delante del dinero. Estáis sirviendo a vuestras lujurias, al dinero, a vuestro egoísmo. No sois mejores que los que no tienen la misma revelación. Entonces, Él está mostrando que todo el mundo es culpable. Que ninguno puede decir, yo delante de Dios he guardado sus mandamientos y así que Él me debe. Él tiene que ahora llevarme a su reino porque yo lo he merecido con mis obras. Dice, no, tanto los gentiles como los judíos, todos demuestran que son pecadores. Y llega a su conclusión en el capítulo 3, así que podemos ir al capítulo 3 ahora, cuando quiere mostrar que todos hemos quedado cortos, no alcanzamos la altura de la justicia perfecta que se ve en la ley. Solo tienes que leer los 10 mandamientos y medir tu vida por lo que está ahí. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que todos hemos violado esos mandamientos. No solo en la letra, pero en espíritu. ¿Os acordáis de lo que dijo Cristo, no? Tú dices, yo no he matado a nadie. Sí, pero a lo mejor en tu corazón has matado a alguien. Yo no he cometido adulterio con ninguna mujer. Ah, sí, pero mira tus ojos, mira tus pensamientos. Tú eres un adúltero. Sí. Tú tampoco puedes salvarte por tus obras. La ley, lo que la ley hace es que saca a la luz la realidad de nuestra condición, mostrando que somos todos culpables y que ninguno puede alcanzar la justicia por sus propios medios. Pero es peor, es que el pecado no es solamente lo que hacemos, es un poder que nos tiene atrapado. Es un poder que domina el corazón del hombre natural. Por eso dice Pablo que todos están bajo pecado. Dice el versículo 9 de Romanos 2. ¿Somos nosotros, los judíos, está diciendo, mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Piensa en un ratoncito que está entre las garras de un gato. Está sometido al poder del gato. El gato lo tiene atrapado, sujeto. Esta es nuestra situación con respecto al pecado. Por naturaleza, decimos, pues si me esfuerzo más, voy a escapar de ese gato. No, el gato es mucho más fuerte que tú. No puedes, estamos bajo pecado. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay ningún justo, como dice en el versículo
10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está describiendo la condición de lo que Pablo llama en 1 Corintios 2 el hombre natural. Lo que somos en nuestra carne, sin el Espíritu de Dios. Somos pecadores, servimos al pecado. Entonces la cuestión, eso nos lleva a la cuestión más importante que un ser humano puede hacerse. Si Dios es tan santo, infinitamente santo y justo, odia el pecado, tiene que castigar el pecado, y yo por naturaleza no tengo una justicia propia porque Dios me ve como pecador, transgresor, ¿cómo me puede aceptar como justo? ¿Cómo puedo vivir en paz con Él? Y ahí es donde empieza a dar su respuesta en el versículo 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Cuando dice ahora aparte de la ley, está diciendo aparte de cualquier esfuerzo que tú hagas para guardar los mandamientos de Dios, aparte de cualquier logro tuyo con respecto a la ley, se ha manifestado una justicia, y es una justicia perfecta. La clase de justicia que tú necesitas delante de Dios. De hecho, es la justicia de Dios. Y a lo mejor sabéis la historia de Martín Lutero, que él odiaba al principio esta expresión, la justicia de Dios, porque le traía a la mente la imagen de un Dios justiciero a punto de aplastarlo constantemente. Sí, el Evangelio me revela la justicia de Dios, que me va a condenar. Pero un día Dios abrió sus ojos y se dio cuenta, no, esto está hablando de la justicia que Dios nos otorga como un don. La justicia, ¿de qué justicia es esta? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es solamente que hemos pecado, es que estamos sin la gloria de Dios. No alcanzamos su gloria, no alcanzamos su justicia perfecta. Y Dios lo sabe y por eso ha hecho la cosa más grande que podría haber hecho. Y es que ha escogido otorgarle a pecadores como nosotros, como un don, su propia justicia. ¿Y cómo sucede eso? Pues solo puede hacerlo cumpliendo las demandas de su ley, pero tú y yo no podemos cumplirlas. Entonces envió a su Hijo y tomando carne y sangre, nació como hombre, nació de una mujer, nació bajo la ley de Moisés, para guardar perfectamente la ley durante sus 33 años y luego sufrir en su propia persona la condena, la condenación que la ley pronuncia contra transgresores. Pero no porque Él había pecado, Él nunca pecó. Es que Él, como dice Pablo aquí, Dios le puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo en la cruz se hizo una propiciación. ¿Qué es una propiciación? Es un sacrificio que desvía la ira de Dios de un pecador al aceptar en su propia persona esa ira. O sea, nuestro pecado ha provocado la ira de Dios. Nosotros no podemos apaciguar o apagar esa ira, pero Dios envió a su Hijo para colocarse, para ponerse en el lugar de los pecadores y llevar sobre sí su culpa y su condena
y sufrir en su lugar en la cruz, ¿a fin de qué? A fin de que Dios pudiera pronunciar perfectamente justos a todos los que creen en Él. Sobre la base de lo que Él ha hecho, no sobre la base de nada que ellos hayan hecho. Y eso le lleva en el capítulo 4, a contestar una objeción. Porque algunos de los judíos decían, Pablo, eso nos parece una novedad que tú estás inventando. Pablo está diciendo que Dios puede declarar justo a personas injustas como nosotros. No va basada en nada que hayamos hecho, porque no hemos cumplido los mandatos de Dios. Y lo hace cuando creemos, y solamente por la fe en su palabra, no por ninguna obra nuestra. Y los que objecionaban a esa enseñanza decían, pero Pablo, ¿dónde está esto? En el Antiguo Testamento, en las Escrituras hebreas. Y Pablo dice, te lo muestro. No estoy inventando ninguna novedad. Desde que el hombre cayó en el pecado, esta es la única manera de que Dios puede salvar a un pecador. Por pura gracia, por su favor inmerecido, a través de la fe en su palabra. Y os voy a dar un ejemplo, y es Abraham, el padre de la fe. Es obvio que Abraham no se salvó por guardar la ley, porque la ley no fue dada hasta 400 años después. Él nació en un momento de la historia cuando la ley todavía Dios no había dado la ley a Israel. Incluso fue justificado antes de ser circuncidado. Y recuerda a sus oyentes del momento en que fue justificado, cuando dice la palabra, y es cuando Dios en Génesis 15 le lleva afuera y le dice que mira las estrellas, porque había prometido dar a Abraham descendencia, y dice, así serán tus descendencias. Y leemos, creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. ¿Qué? Su fe. O sea, Dios le hizo una promesa y Abraham solamente en su corazón dijo, amén, Señor. Creo, así será. Entonces, no dice, es muy importante notar eso, no dice, y su fe fue su justicia. La fe no fue la justicia de Abraham. La fe fue contada por justicia. Os voy a dar una ilustración para que entendáis eso. Digamos que yo voy a la tienda y quiero comprar, no sé, una barra de chocolate que cuesta €1. Entonces llego a la caja y no tengo, y saco de mi bolsillo, lo único que tengo en mi bolsillo es una piedra que no vale nada. Y digo, iba a comprar eso, pero mira, no tengo €1, solo tengo esta piedra sin valor. Y la persona dice, dame la piedra. Voy a contar esto como si fuera €1, ¿vale? Toma la barra de chocolate. Y dice, ¿cómo puede hacer eso? Y cuando yo me marcho de la tienda, la persona saca la piedra de la caja, mete su mano en su propio bolsillo y saca €1. Lo pone en la caja. Ha contado mi fe por justicia. Dios contó la fe de Abraham por justicia, pero no por ningún mérito en su fe, sino el mérito estaba en el objeto de su fe. El objeto de su fe. ¿Y cuál es el objeto? Pues el mismo texto nos dice, al que obras no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
¿Cuál era el objeto de fe de Abraham? Abraham se agarró al Dios que justifica al impío. Es decir, Señor, no tengo ningún mérito en mí mismo, pero yo creo tu palabra, creo que lo vas a hacer eso por tu bondad y misericordia y gracia, y no porque merezco nada. Y creo que me vas a aceptar por eso. Yo soy un hombre impío, pero yo creo que tú me vas a justificar. Y sabemos ahora, a la luz de la obra de Cristo, que en realidad el objeto de fe de Abraham era Cristo. No sabía el nombre todavía, pero estaba esperando a aquel Salvador que Dios iba a enviar al mundo, cuya venida fue profetizada en Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la serpiente que Él iba a enviar a alguien de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, desde Génesis 3:15, Dios estaba prometiendo algo, prometiendo la venida al final de un Redentor. Entonces Abraham creyó y fue justificado. Y luego dice que David también, de la misma manera, fue justificado por la fe. Ahora, después, Abraham mostró la genuinidad de su fe obedeciendo a Dios. Llevó a Isaac al monte Moría y iba a crucificar a su propio hijo. Y Dios refrenó su mano y dijo, no, yo voy a proveer un sustituto. Pero manifestó por sus obras que creía. Pero sus obras no eran la base de su justificación delante de Dios. Él fue justificado por la sola fe. Entonces, luego en el capítulo 5, Pablo empieza a hablar de las consecuencias, pues si hemos sido justificados por la sola fe en Cristo, entonces eso nos introduce en un estado de paz con Dios. Dice en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiere que entendamos la lógica de esto, de que si mi paz con Dios no se basa en mí, en mis méritos y mis obras, si se basa en lo que Cristo ha hecho por mí, entonces esa paz tiene un fundamento absolutamente seguro. Nadie me lo puede quitar. Yo no lo he ganado por mis méritos y no puedo perderlo por mis deméritos. Porque estoy justificado en Cristo, por la fe en Cristo, y tengo una paz fundada en la obra de Cristo. En la obra de Cristo. Entonces, por eso puedo tener seguridad de que el futuro que me espera es un futuro bendito. Porque la paz que tengo es una paz duradera. Y porque es una paz duradera, eso es la seguridad de un futuro bendito. Como dice en el versículo 10 del capítulo 5. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fijaos, es la muerte de Cristo que nos reconcilió con Dios. Mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Él ahora está en el cielo y las mismas llagas glorificadas en sus manos y pies testifican al Padre y dicen misericordia. Entonces Él intercede. Entonces tenemos un futuro asegurado. Si estamos realmente en Cristo por la fe, tenemos un futuro asegurado. Luego en la segunda parte de Romanos 5, Pablo quiere que comprendamos mejor el carácter objetivo de este estado de paz, diciendo, se basa en la obra representativa de Cristo. Y lo compara a la obra, o lo compara a lo que pasó con Adán. Dice, mira, Adán pecó contra Dios.
Y Adán actuó realmente no solo como una persona privada, sino como una persona pública, la cabeza de la raza humana. Y las consecuencias de su pecado tuvieron consecuencias no solo para él, sino para todos sus descendientes. Porque cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, estaba asegurado de que nosotros no íbamos a nacer en el huerto. Nacemos fuera del huerto, pero no solo eso, nacemos en una condición caída. Dice David en Salmo 51, en pecado mi madre me concibió. Nacemos como hijos e hijas caídas de Adán, llevando esa naturaleza pecaminosa, rebelde. Entonces, esta es la situación de todo ser humano, pero dice que al igual que Adán pecó, y toda la raza cayó en él, Cristo actuó a favor de los hombres. Y la consecuencia de su obra es que todos que creen en él van a beneficiarse de lo que él ha hecho. Dice, porque si por la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó la muerte por aquel hombre, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y la dádiva de justicia por medio de un solo hombre, Jesucristo. O sea, hay un paralelismo entre la obra de Adán y la obra de Cristo. Entonces vamos ahora a lo que es la cuarta parte de mi bosquejo sobre la santificación, porque una de las objeciones que muchos tenían era contra la enseñanza de Pablo, decía, Pablo, tú estás haciendo esto muy, muy fácil, y estás diciendo que somos pecadores, pero si solamente creemos en Cristo, somos salvos, somos justificados, y no estás dejando lugar a la importancia de las buenas obras. Estás diciendo que podemos decir, yo creo en Cristo, y luego vivir como el diablo mismo e ir al cielo. Y Pablo, su respuesta es, si eso es como piensas, no has entendido mi enseñanza. No has entendido mi enseñanza. Es cierto que no nos salvamos por nuestras obras, pero la evidencia, la prueba de que una persona ha sido salva es la transformación de vida que sigue. Y la razón es porque esa persona vive en unión con Jesucristo. Una unión espiritual que garantiza una transformación. Y os voy a explicar cómo. Dice en el primer versículo, dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces hay que entender, este es realmente el corazón de la enseñanza de Pablo. Él está diciendo, mira, todos los aspectos de la salvación van vinculadas. No se pueden separar. A los que Dios justifica, también Él santifica. Y funciona así. Dice, ¿os acordáis de vuestro bautismo? El bautismo es una confesión, ¿no? Es una confesión de fe. Es una confesión de que yo creo en Jesucristo. Yo confieso mi confianza en Él y me he arrepentido. Pero es más. Es una declaración de quienes somos en Cristo. Cuando nos bautizamos en agua, estamos reconociendo que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese milagro? Nos ha unido a su Hijo. Estamos literalmente unidos a Jesús por medio de una unión espiritual. Y esa unión no solamente comenzó cuando creemos,
Realmente hay una unión anterior que tiene que ver con el plan de Dios. Es decir, que cuando Cristo fue a la cruz, Él fue a la cruz en un papel de representante. Al igual que Abraham, fue un representante. Cristo fue a la cruz. Y todos los que iban a creer en Él, a través de toda la historia, estaban vinculados a Él en el propósito de Dios, en todo lo que Él hizo. Entonces, cuando Él murió en la cruz, todas sus ovejas, los que iban a confiar en Él, murieron con Él. Cuando Él fue enterrado en la tumba, todos nosotros que creemos fuimos enterrados con Él. Y cuando Él resucitó, fuimos resucitados con Él. Estábamos allí virtualmente. Es como, no sé si habéis oído, pero hoy en día la tecnología médica ha avanzado tanto que están haciendo maravillas. Hay un médico que puede estar en Nueva York y hay un paciente en Londres y el médico no puede ir a Londres, pero puede poner unas gafas y puede poner unos guantes y así hacer la cirugía virtual y todos sus movimientos, una máquina ahí en Londres está imitando sus movimientos y la máquina hace la cirugía, pero con los movimientos del cirujano que está viendo todo por sus gafas como si estuviera en Londres. Porque está en Londres virtualmente, no está ahí físicamente, ¿no? Pero está ahí virtualmente. Hay un sentido en que podemos decir que estuvimos virtualmente en Calvario con Cristo. En el momento que Él murió, en el momento que Él fue enterrado y en el momento cuando Él resucitó. Entonces, si estamos en Cristo, podemos decir eso. Yo he muerto. ¿Quién murió? La persona que Pablo llama el viejo hombre. Es decir, la persona que era cuando nací en este mundo en Adán, un rebelde, una persona en camino a la destrucción. Esa persona llegó a su fin ya. ¿Dónde? En la cruz. Porque cuando Cristo murió, yo estuve ahí y morí con Él. Pero no solo eso. Cuando Cristo resucitó, yo también salí de la tumba con Él. Y todo eso que pasó virtualmente y por la obra representativa y vicaria de Cristo ahí, ahora todo eso pasa a ser una realidad a nivel de mi experiencia cuando Dios me llama a la fe. Porque en ese momento, a base de lo que pasó en la cruz, yo me despojo del viejo yo. Yo me despojo del viejo hombre. Y por mi unión con Cristo en su resurrección, me visto del nuevo hombre. Así que tengo una nueva identidad en Cristo. Soy una nueva criatura en Cristo. Si he confiado en Él, estoy unido a Cristo en el poder de su resurrección. Y lo que esto significa es que lo que jamás podría haber hecho en mi fuerza, ahora puedo hacer en unión con Cristo por la fuerza que obra en mí. Y eso significa que ya no tengo que servir al pecado. Como un pobre esclavo del pecado no podía hacer otra cosa. Pero ahora estoy en unión con Cristo. Y eso significa que habiendo despojado el viejo hombre, ya no tengo que vivir conforme a las maneras del viejo hombre. Puedo poner a la muerte el pecado. Ahora, ninguno de nosotros hacemos esto de forma consecuente siempre. No. Porque este es un proceso que por la fe estoy aprendiendo cada día lo que es vivir en unión con Cristo, depender de Cristo. Pero el proceso está claro. Dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, esto es lo que Pablo quiere decir, que no podemos vivir en el pecado si estamos en unión con Cristo, porque vivimos en el poder de la resurrección. Pero luego contesta, y voy a correr ahora para decir lo que dice en los próximos 2 versículos. Entonces, lo que Pablo quiere que entendamos es que si hemos sido justificados en Cristo, hay 3 bendiciones que fluyen de este acto de justificación. Primero, victoria sobre el pecado. Ahora puedo vivir no dominado constantemente por mi pecado. Puedo poner el pecado a la muerte. Pero luego es liberación de la ley. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues en el primer siglo había un grupo de personas que se llamaban judaizantes. Y esas eran personas que decían, cuando vieron a esos gentiles llegando a la fe en Cristo, se sorprendieron y se asustaron y decían, bueno, está bien que creen en Cristo, pero ellos tienen que entender que la salvación no puede ser solamente por la fe, porque tienen que añadir a su fe la ley. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar toda la ley, todo lo que fue dado en el monte Sinaí para establecer su propia justicia delante de Dios. Y básicamente lo que Pablo dice en Romanos 7 es, esa es una locura. ¿No entendéis que la ley, si tú dices que los gentiles van a beneficiarse tratando de guardar la ley, es que no entiendes por qué Dios dio la ley. Dios dio la ley precisamente para mostrarnos por qué necesitamos un Salvador. La ley solamente puede sacar el pecado de mí, no puede liberarme del pecado. Es como, por ejemplo, si estoy enfermo y yo tomo un termómetro, pongo un termómetro en mi boca, el termómetro me puede mostrar que tengo una fiebre. El termómetro no me va a quitar la fiebre. O si tengo barro en mi rostro, un espejo me va a mostrar, mi rostro es fatal, pero no puedo lavar mi rostro con un espejo. O sea, la ley fue dada para mostrarnos la insuficiencia de la ley, a fin de que de que muriéramos a la ley, o sea, dejáramos de tratar de ganar la salvación por la ley, a fin de estar unidos con aquel que cumplió la ley en mi lugar, Cristo. Y unidos a Cristo, dice luego en el capítulo 8, ahora, liberado de la ley no significa que ahora me entrego a la carne, no. Ahora estoy en Cristo. Dios me ha justificado, pero además, me ha dado de su Espíritu Santo para morar en mí. Así que lo que era imposible para mí, teniendo solamente la ley, ahora con el Espíritu puedo crecer en Cristo, puedo vivir para Cristo. En esta vida no voy a alcanzar la perfección sin pecado. Así que por eso Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro, todos los días tenemos que decir, perdónanos, porque tropezamos muchas veces. Pero si eres cristiano, tienes el Espíritu de Dios obrando en ti. Y puedes ser guiado por el Espíritu en esta vida. ¿Qué significa eso? ¿Cómo somos guiados por el Espíritu? Brevemente, Pablo dice, la persona guiada por el Espíritu pone su mente en las cosas de Dios. O sea, a través de estudiar y meditar en la palabra, vamos a ir transformándonos. La persona con el Espíritu puede poner a la muerte las obras de la carne, diciendo no. Cuando surge un deseo pecaminoso, tenemos que aprender a arrancar el ojo, cortar la mano, desviar la vista, clamar a Dios con fuerza y seguir adelante. O sea, podemos hacer esto ahora porque tenemos el Espíritu. Tenemos que clamar a Dios
pero no como esclavos, dice Pablo en Romanos 8, sino como hijos. Porque ese espíritu que Dios ha puesto en tu corazón es el espíritu de adopción, que te va a hacer sentir tu relación con Dios, que es tu Padre, que te ama y que está dispuesto a responder a tu necesidad y a ayudarte en tiempos difíciles, a perdonar tus pecados, a fortalecerte. Así que tenemos comunión con Dios por el Espíritu y tenemos la promesa de que nada nos separará de Cristo. Bueno, veo que el tiempo rápidamente se va acabando, entonces voy a tener que resumir muy rápidamente lo que sigue. En los capítulos 9 a 11 tenemos que entender que el tema principal de Pablo en estos capítulos es contestar una pregunta que realmente preocupaba mucho a los creyentes en el primer siglo, y es ¿por qué hay tan pocos judíos que se han convertido al Señor? Porque vemos en el Antiguo Testamento esas promesas de Dios, como va a bendecir a Israel. Y es cierto que 3,000 se convirtieron en el día de Pentecostés, pero después la gran mayoría que estaban viniendo a Cristo eran gentiles. Muy pocos creyentes habían entrado en la iglesia de Israel. Entonces Pablo intenta contestar esta pregunta, reconociendo que Israel ahora ha rechazado al Mesías y la nación como tal ha caído en incredulidad. Pero quiere que entiendan que entonces, en ese sentido están bajo el juicio de Dios. Ellos han rechazado a Dios, y Dios en un sentido ha rechazado a Israel. Pero, dice, ese rechazo no es completo ni final. No es completo ni final. No es completo porque aún en este tiempo, eso es lo que dice en Romanos 9, hay un remanente de judíos que sí creen, que sí ha reconocido a Cristo como su Mesías. Y de hecho, es ese remanente que siempre ha sido el verdadero Israel. O sea, el Israel, el remanente fiel, son los verdaderos herederos del pacto. Y uso una serie de ejemplos, ¿no? Y yo estaba pensando en esta ilustración. Piensa en el templo en Jerusalén. El templo era un lugar sagrado, ¿no? ¿Dirías que el templo era santo? Pues sí. Pero fijaos, el templo estaba dividido en dos partes. Había una parte externa que se llamaba el lugar santo, la parte más interna del lugar santísimo. Esa es una ilustración de Israel. Israel Dios los escogió como su pueblo santo, pero siempre había dentro de la nación la parte santísima, el pueblo que creía, que son los verdaderos hijos de Abraham, no solo según la carne, sino porque comparten la fe de Abraham. Y no voy a entrar esta noche, no tengo tiempo para entrar en todo lo que enseña sobre la doctrina de la elección, que es una doctrina muy controvertida en la iglesia. Pero simplemente voy a decir que de la misma manera que la nación étnica fue escogida por Dios incondicionalmente, porque no podemos decir Dios escogió a Israel porque era una nación más grande, más poderosa, más buena, más maravillosa, no. Dios, a pesar de ellos, los escogió. Pues tenemos que decir lo mismo del remanente. Los que creen porque Dios los ha escogido. Y no podemos entenderlo, Pablo dice, no podemos entenderlo, pero podemos saber que los que han sido escogidos eternamente en Cristo serán salvos. Y en cuanto a Israel, sigue diciendo en el capítulo 11, no solamente ese rechazo es no completo, pero no es final. Porque fijaos, el plan de Dios para la historia es compleja. Entonces, es cierto, dice, que ahora una gran parte de la nación ha caído en la incredulidad y están endurecidos. Pero dice, ese endurecimiento parcial tiene un propósito de misericordia tanto para los gentiles como para los judíos.
¿Cómo? Por causa de ese endurecimiento de Israel, en parte, una puerta de fe ha sido abierta al mundo gentil. Y ahora en este tiempo están entrando en la iglesia montones de gentiles que están reconociendo al Mesías de Israel como el único Salvador, están confiando en él. Pero Dios va a usar eso para despertar celos y envidia en su pueblo antiguo. Van a ver la bendición de Dios sobre esos gentiles que están creyendo en su Mesías. Y van a decir, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Mira la bendición de Dios sobre ellos. Y Dios va a usar esa envidia para reinjertar en el olivo de Israel a un gran número de judíos. Entonces, lo que queremos entender es que Dios es soberano sobre la historia. Entonces va a salvar a un remanente de Israel, va a salvar a un remanente de las naciones. Pero el mensaje que llevamos al mundo es simplemente este. Dios ha enviado un Salvador para el mundo, de que ha nacido por todas las naciones. Así que no importa quién seas en la carne, tú puedes ser judío, tú puedes ser gentil, tú puedes ser francés, tú puedes ser chino, no importa, porque Cristo murió por todos sin distinción, de tal modo que si tú confías en ese Salvador serás salvo. Ese es el mensaje que proclamamos en el mundo. Mira a Jesús, cree en Jesús y serás salvo. El problema de los judíos, dice Pablo en Romanos 10, es que ellos no entendían su necesidad. Ellos creían que podían alcanzar la salvación por la ley. Y no se puede. Es solamente por la fe. Y para terminar, entonces, habiendo desarrollado toda la parte doctrinal, empezando en el capítulo 12, Pablo dice, así pues, por las misericordias de Dios, vamos a entregar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Es decir, toda la ética cristiana nace de una comprensión de la misericordia y gracia de Dios. Si Dios ha hecho tanto por mí, ¿cómo no voy a vivir para Él? ¿Cómo no voy a vivir para un Dios que ha sido tan bueno para conmigo? Y aplica esta verdad en tres áreas. En la iglesia, en el capítulo 14, como en el capítulo 12, luego en la sociedad general y en nuestra relación con los gobernantes, en el capítulo 13, y otra vez vuelve al tema de la iglesia y el tema de la hermano débil. Y cómo la persona fuerte en fe tiene que tratar al más débil en la fe. Y para resumir brevemente, en el capítulo 12 dice, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Cristo a nuestros hermanos? Pues ejerciendo los dones que Dios nos ha dado y tratando a todos como quisiéramos ser tratados por ellos. Así que no devolvemos mal por mal. Si alguien nos trata mal, hacemos bien a esa persona, porque hemos recibido de Cristo sin merecer. Y en cuanto a los gobernantes, como regla general, norma general, tenemos que mostrar nuestro respeto por la autoridad de Dios, sometiéndonos a los gobernantes que han puesto sobre la sociedad para cobrar impuestos y todo. Eso no quiere decir que el Estado tiene autoridad absoluta, porque cuando los gobernantes mandan que el pueblo peque, tenemos que hacer como Daniel, o como los tres hijos, que cuando el Nabucodonosor dijo, arrodíllate delante de un ídolo, dijeron que no. Y luego finalmente en el capítulo 14 dice, mira, hay hermanos más débiles en la fe que tú, tienes que tolerar y amar a ellos, que ellos no te juzguen y tú tampoco les juzgues. Son siervos de Dios y Dios mismo les va a enseñar a su tiempo todo. Así que, hermanos, esto es más o menos un resumen. No sé si nos queda unos pocos minutos de preguntas, o sé que ha sido larga pero ves que es muy difícil resumir esta epístola.
en tan pocos minutos, ¿eh?